Solamente estamos manejando 2D, entonces alguien puede decir que notan en las transformadas de lo que es el objeto de la cámara. Bien. Ven acá. La posición está en un valor de -10. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa eso en general? Sería como la profundidad de de la cámara. Sí, exactamente. Entonces, recuerden el diagrama que tenían, lo que era la presentación de transformadas, es la perspectiva o la distancia que hay entre el objeto que está viendo y también lo que es el fondo, ¿no? Entonces, manipulando lo que es la distancia es lo que me permite también tener un alejamiento, si se quiere decir, para poder enfocar lo que tengo justo en este pequeño recuadro que está enmarcando también las dimensiones de lo que es la cámara. Entonces, si bien estamos manejando el concepto de 2D, este valor en Z nos va a permitir también visualizar lo que se está renderizando como tal, que es parte de la escena. Nos va a alejarse lo suficiente para poder ver eso. También tienen como ver un color de fondo. Entonces también cuando seleccionan la cámara les va a dar una pequeña vista previa de lo que la cámara está viendo. Ustedes también podrían modificar lo que es el color del fondo, también utilizar el gotero y tener algo así, así es conveniente, pero bueno, son algunas propiedades adicionales que tiene el componente de la cámara. Ahora, ¿qué pasa si ustedes modifican este valor en Z? Si es que lo ponen en un valor de 0, va a estar a la misma altura en el plano Z de profundidad que la cámara, que el resto de los objetos del escenario. Entonces, si está a la misma altura, lo que ve hacia adelante, si se quiere decir, no es nada porque no hay nada en esas posiciones. Por defecto la van a tener en este valor en lo que es en los proyectos de 2D, en -10. Entonces, con un valor de -1 podría hasta ser suficiente, pero también el valor de -10 era proporcional al valor de efecto del size que tenía acá. Eh, pero bueno, vamos a mantener ese valor en Z para poder alejarnos lo suficiente. Bueno, en realidad sería acercarnos hacia nosotros para poder desplegar y visualizar el resto de los objetos en pantalla, que están todos en una coordenada en Z en 0. En el fondo, tengo el grupo de mi personaje, que idealmente también debe ser 0. En otro grupo fondo igual, el piso igual está en 0. Tenía a mi perrito y también tenía al personaje que también debería estar en un valor de 0. Desde que el perrito de 2D va a tratar de visualizarlo tal como tal en 2D, al menos la noción de la cámara sí va a estar enfocándose en este valor. Y dado que esto ya también nos permite hacer 3D en Unity, es por eso que también todas las transformadas, todos los objetos igual van a mantener este eh, valor. Entonces también habíamos visto que al manipular las matrices de transformadas, podemos hacerlo en tres ejes, X, Y, Z. Entonces directamente también Unity está facilitando que todo ya esté en este valor. Sabíamos que si teníamos un 1 usualmente en las diagonales, iba a repercutir que tenga el mismo valor, ¿no? Entonces el cálculo no afecta si es que estos valores se mantienen entre 1, 0 y 1 correspondientemente para poder evitar algunos cambios. Lo mismo con lo que es la rotación en X y Y. No vamos a ver nada como tal. Si pueden rotarlo, nada impide que ustedes puedan rotar los elementos de esta manera. Es como que está queriendo rotar, si estuviera en 90 grados, básicamente le está rotando hasta esa dirección. Que no sería lo ideal que hagamos en 2D, solo hacer la rotación con lo que es el eje Z, ¿no? Ustedes pueden hacerlo. Super Mateo y Pablo, los anoto la lista. Eh, entonces, esa es la noción interesante de lo que es la cámara en cuanto a su posición. Algunas cosas que igual tienen también es cómo pueden renderizar la cámara, pueden manejarlo en lo que es perspectiva. Entonces va a tener también, mientras más alejamiento, también lo que es la cámara, o pueden manejar otras propiedades.
va a renderizar diferente. La perspectiva era básicamente ese cálculo de la distancia que teníamos desde el punto origen hasta lo que es el escenario. Entonces aquí sí va a repercutir directamente este valor. O también pueden jugar con un slider acá. Técnicamente sería el equivalente para poder modificar la perspectiva. Por defecto, vamos a trabajar con una proyección de tipo ortográfica. Manejarla con los ejes y manejar el valor del size para modificarla. Am, las cosas que quizás sean útiles, creo que de momento no. Noten también, una cámara también puede tener un componente, lo que es un audio listener. Si es que también piensan implementar sonidos, usualmente, si bien no es la competencia de la materia, la parte de infografía, así como lo que vemos está relacionado proporcionalmente a la distancia, el sonido también tiene ese mismo efecto, ¿no? Mientras están más cerca a la fuente que emite el sonido, entonces también su percepción del mismo va a ser proporcional. Es por eso que también se le adiciona lo que es el componente del audio listener, porque también se va a mover justo con la cámara que usualmente, como seres humanos también, en este sentido de la vista y lo que es el auditivo, están bastante cerca. Entonces les va a dar la perspectiva que también la cámara como visión va a poder captar ciertos sonidos que también estén viendo, ¿no? Entonces, ya hemos visto un poco más que tiene el componente de la cámara. Entonces, con esto nos va a permitir también poder hacer eh, el seguimiento de nuestro personaje en pantalla. Solo para complementar un poquito, vamos a revisar el código que teníamos ayer. Entonces, ahí vemos que estamos eh, recuperando datos de entrada del teclado mediante lo que era el getAxis horizontal para poder mover a nuestro personaje en pantalla. Estamos asignando esta pequeña variable de velocidad. Y ya con esta era que también estábamos modificando nuestro sprite de animación y implementando un poquito lo que era el detalle de eh, el rigid body. Hemos visto que también está lo que es el add force. Puedo utilizar también para impulsar a nuestro personaje, dado que tiene un cuerpo físico. Perdón. En todo caso, eh, voy a aplicar esto nuevamente para que podamos mover a nuestro personaje, pero ya con lo que es nuestra velocidad o nuestra entrada de velocidad, para saber hacia qué dirección nos estamos moviendo. Noten también que para verificar lo que era el movimiento constante, estamos aplicando un valor absoluto a la parte de la animación para poder animar correspondientemente a nuestro personaje. En este caso voy a aplicar lo que es el add force para que nos podamos mover, pero en función a lo que era el movimiento. Entonces, en vez de utilizarlo acá que tenía dentro lo que era oprimir el botón de espacio, lo voy a incluir para constantemente se nos vaya moviendo el personaje en función a la entrada de movimiento que teníamos. Solo que eh, voy a dejar simplemente un vector de 1 y voy a crear una pequeña variable adicional que podamos utilizar para multiplicar y poder controlar un poco mejor la fuerza que realmente va a facilitar a mi personaje moverse un poco más. Entonces, me voy a declarar una variable pública, flotante también. Eh, Move force lo voy a llamar. En todo caso, sí la puedo inicializar con un valor de 1. Y aquí simplemente la voy a multiplicar a mi vector para que esta sea la fuerza que me permita desfasarme. Además de también lo que va a ser nuestro valor del speed. También si es que va del 0 a 1. eh, Tanto bueno, del -1 al 1, porque también puedo hacer entradas del teclado a la izquierda. Va a permitir que también me pueda mover tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, este pequeño factor del speed que teníamos acá va a poder también controlar un poco la dirección. Entonces, si guardamos esto y ejecutamos nuestro proyecto, está compilando.
Vamos a ver que el script que hemos aumentado tiene un pequeño move force. Si es que yo le pongo otro valor, sabemos que se va a reiniciar con lo que es el eh, método start que tenemos en este script, pero después de la ejecución sí podemos modificarlo. Si yo le doy play, entonces de momento está en 1, como lo habíamos mencionado. Y bueno, creo que constantemente con un valor de 1 también lo está moviendo, entonces saben que pueden modificarlo a gusto, pueden modificarlo durante la ejecución, tener un poco más de movimiento, un poco más fluido. Creen que igual va a haber un poco de fricción, entonces va a colisionar contra el piso para poder tener también el movimiento y eventualmente frenar ese pequeño impulso que le hemos dado. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ya tenemos un poco de movimiento, entonces ahora sí vamos a poder generar que la cámara también nos siga cuando nosotros nos salgamos de la pantalla. ¿No ven? Se está cayendo mi personaje, por eso mi guía también se está moviendo. Entonces rápidamente voy a hacer un poquito más grande mi escenario, para que nuestro personaje también se pueda mover. Y también les voy a enseñar algo más que les va a facilitar manipular algunas cosas. Eh, ¿Alguien sabe qué es un prefab en Unity? Si es que lo ha visto en alguno de los tutoriales o ha trabajado antes. Gabriel, tú sí me has dicho que has hecho bastante Unity. Solo por si acaso alguien más. Si no te doy la palabra, Gabriel. Ok, dale, Gabriel. Y un prefab vendría siendo de la palabra prefabricado. Es una palabra compuesta. Entonces es básicamente un recurso que ya está hecho. No necesitas hacerlo tú. De hecho, tú también puedes hacer uno. Eso vamos a Ah, hacer. para que luego se use posteriormente. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, algo que quisiera, digamos, yo hacer bastante es poder crear un poco más del escenario de piso. En todo caso, si se acuerdan que habíamos hecho para tener el piso, era básicamente aumentar un nuevo cuadradito, lo posicionábamos, eh, manejábamos escala para hacerlo un poco más grande. Ups, escala en X. Hacerlo un poco más grande, igual teníamos que mover su orden en la capa para que también lo pueda ver adelante. Y si digamos también el otro piso que ya teníamos, también teníamos que aumentarle un box collider, un widget body, para que podamos utilizarlo, ¿no? Entonces, para evitarse hacer mucho de ese trabajo, si es que ya han creado un objeto que van a poder utilizar, solamente a veces los enemigos quieren trabajarlo bastante para que ya tenga todas estas propiedades en sus componentes, incluso algunos scripts. Ustedes pueden prefabricar lo que es su objeto. En todo caso, en vez de darme el trabajo de crear otro nuevo piso, puedo yo utilizar este objeto. Bueno, el copy-paste sería lo más cómodo, pero también puedo arrastrar este objeto a lo que son mis assets aquí abajo y me acaba de crear un objeto piso, que ya es un asset de tipo prefab, que es un objeto prefabricado. Casualmente ya me dice qué componentes tiene y yo puedo insertar varios de estos ya a mi escena para poder utilizarlos. Entonces, de esta forma puedo armar lo que es mi pequeña plataforma y tener un conjunto de pisos que van a facilitar también armar lo que es mi escenario. En todo caso, también podemos hacer otro tipo de prefab para crearnos lo que es una pequeña pared. Entonces nos vamos a crear un pequeño cuadrado. Ahí le vamos a cambiar el orden. Eh, para que sea nuestro borde extremo y no podamos caernos por acá. Realmente le cambio el color, que sea de ese tipo. Vamos a aumentar un pequeño componente de lo que es el collider. Sí, está agarrando todo esto bien. Y lo puedo renombrar a lo que es una pared. Ahora también puedo copiar esta. Tengo dos paredes.
Puedo crear un pequeño grupo. Voy a llamar a paredes y podría juntar estos dos bajo el mismo grupo. Todo el grupo lo puedo volver un prefab. Entonces tengo un nuevo conjunto que se llama paredes, que incluso puede almacenar uno o más objetos dentro de sí mismo. También lo pueden abrir. Les va a dar detalles de todo lo que es este objeto. En todo caso, me está mostrando en lo que es mi inspector lo que son las paredes, que simplemente es un grupo que tiene dos game objects que tienen cada uno su propio render. Esto también podría reposicionarlo mejor porque está alineado. Puedo hacer que la parte de abajo sea de otro color. Y bueno, pueden jugar a gusto con lo que son estos elementos. Cosa que les permita también utilizarlos. Entonces ya puedo crear una segunda pared para lo que es el extremo derecho. Y simplemente yo también me encargo de posicionar en la pantalla. Ups. Paredes uno. Quizás. hmm, así. Vamos a modificar nuestras herramientas para poder también posicionar. Ups, este no, y este. Listo. Sí se pueden ahorrar bastante el trabajo de crear bastantes elementos. Pueden agrupar la cantidad de objetos que quieran bajo un grupo y también lo pueden convertir en un prefab. Usualmente esa es una de las metodologías que también se utiliza para poder trabajar en un único personaje que se va a hacer varias veces un spawn. O ya tiene cierta lógica para que les sea más fácil utilizarlo. También pueden instanciar lo que son estos prefabs. Si lo tienen ya en sus assets, también pueden invocarlo mediante código para que ustedes puedan utilizarlo cuando lo vean necesario. Entonces ya tenemos un pequeño escenario. Si es que le doy un pequeño play, mi personaje debe tener más lugares por los cuales moverse, dado que tengo más piso y tengo una pequeña pared para poder hacer un poco más de interacción. Entonces, voy a mover a mi personaje. ah, Mejorar un poco más con el valor de su velocidad. Vamos a recorrer mucho más. Entonces el game o lo que es mi cámara solo me va a estar mostrando esto. Si que lo hiciera más grande, podría estar viendo un poco más de dónde se está moviendo mi personaje, ¿no? Tanto izquierda como derecha. Bueno, pero la idea ahora es que hagamos el pequeño ejercicio de poder hacer que la cámara lo siga. Ya tenemos el escenario, entonces lo que nos toca es conseguir que la cámara siga a nuestro personaje. Ideas, ¿qué podríamos hacer? Alguien además de Gabriel. Elian, Gabriela, quizás, o Alejandro. ¿Qué hemos hecho en todo caso con Solar 2D para que tengamos la noción de una cámara? ¿O qué suele hacer la cámara en general para conseguir el efecto de seguir a un personaje? ¿Yaro? Quizá anclarse al personaje, ¿Cómo? quizá Anclar. anclarse al personaje. O sea, yo alguna vez con Unity hice eso, yo recuerdo que puedes agarrar y hacer que, que la cámara persiga al personaje, haciendo como que sea parte de él, pues se puede hacer. En También temas más específicos, ¿qué es hacerlo parte de él? mm, sería asociarlo, a ver, voy a recordar, ahorita me improviso mi Unity, te digo exactamente cómo se hace, porque es en el menú de la derecha, se tiene que arrastrar la cámara y yo sé que se puede, o sea, no sé cómo decirlo con palabras más, menos cancheras, pero sé que se hace así, ahorita lo reviso. Ok, gracias, Yaro. Mateo, ¿tenías algo más? Ah, ¿se refiere al zoom que hacíamos en Solar 2D?
No son de las historietas, sino seguir al personaje, ¿no? Cuando se movía de un lado a otro, para que también pueda seguir a mi personaje, o se desfase también el escenario correspondientemente con el personaje, ¿no? Ya lo ha dicho muy vulgar, si se quiere decir. Quizás alguien tiene la palabra que estaba queriendo utilizar él cuando se refería a anclar la cámara con el Mm, personaje. ¿Tiene? Quizás. Adjuntar, o sea, como que agarrar nuestro escribe que esté con la cámara, o sea, así adjuntarlo a la cámara. Es adjuntar, más técnico. Sí. Ya. Quizás, Gabriel, para concluir. Gracias, Tiani. Habría que añadir la cámara como un componente del personaje. Eso se hace arrastrando la cámara a lo que es tal cual el personaje, el grupo personaje, como si fuera una carpeta. Súper. Entonces estamos volviéndole como que sea una dependencia a la cámara de lo que es el personaje para poder utilizarlo. Eso era exactamente lo que esperaba con el término de adjuntar. Entonces, como tenemos el objeto cámara, simplemente lo podemos hacer un hijo de lo que es el personaje. Entonces sabemos que si el grupo se mueve, vamos a moverlo aquí manualmente, está en esta posición, o lo que es el padre, el hijo sin duda tiene su propia posición, que se va a mantener relativa. Entonces, si es que yo aumento esto en 5, mágicamente mi cámara también se está moviendo. Entonces también tengo este pequeño efecto. Entonces, esta es la manera más simple que podrían utilizar. En todo caso, se ha movido un poco mi personaje. Y por algún motivo pareciera que ahora mi cámara no se está moviendo. Ah, perdón. Tenía que anidarla al perrito. Ahora sí. No se ha tenido ese movimiento raro porque he hecho la transición del personaje. Entonces, sí, esto me va a permitir también poder controlar un poco lo que es la posición de la cámara en respecto a lo que es el personaje, más que nada para tener lo que es la perspectiva en primera persona. Solo tengan el cuidado también de cómo tienen también sus estructuras, porque también ahorita que no tengo nada en el eje Y, ahorita vamos a construir un poco más el escenario para que podamos movernos. Además de nuestra manipulación de lo que era, eh, no estaba acá, estaba en el rigid body, tenía restricciones también para lo que era la rotación en eje Z, ya que no va a pasar, pero recuerden, dado como estoy implementando la parte del rigid body y estoy aplicando fuerza, y dado que mi cuerpo es una cápsula, entonces también tengo este pequeño detalle. La cápsula es bastante ovalada, si es que yo no ponía lo que es el freeze rotation, la fuerza que yo aplique se está afectando un poco improporcional a lo que es el cuerpo físico que teníamos. Por eso, si recordamos que tengo un capsule collider, creo que no me permite editarlo durante la ejecución, pero mi cuerpo es ovalado, entonces vea la fuerza que yo implique, incluso la figura como tal de lo que es el cuerpo ovalado ocasiona que mi personaje también se pueda girar un poco, si es que yo no manipulo esta restricción para congelar lo que es la rotación en el eje Z. Y por ende también mi cámara va a acabar efectuando una nueva reposición en base a lo que es el padre, que es el perrito, entonces también se está modificando en el eje Y. Ok, Melissa, también tengo un rato a la lista. Entonces, esta sería la manera más simple de manipular la cámara, anidando nuestro objeto cámara dentro de lo que sería el personaje al cual queramos que siga. Pero hay que tener estos cuidados de lo que es la manipulación de las restricciones. O finalmente, nosotros vamos a ir controlando constantemente de que no se rote en el eje Y, solo quisiéramos que siga de momento nuestro personaje en lo que es el eje X. Por eso, ¿qué podemos hacer? Algunas siguientes sugerencias o ideas.
Perdón, Inge, ¿cuál era la pregunta? Eh, ¿Cómo podemos terminar de controlar que no haya rotación en el eje Y si es que mi personaje está moviéndose, si es que cambia de otras posiciones o controlar un poco mejor lo que es el seguimiento de la cámara? Que no sea solo por la parte visual de la UI que estábamos haciendo, de anidar a nuestro personaje, sabiendo que puede tener unos pequeños problemitas si es que mi personaje tiene esta facultad de rotación. Se me ocurre que habría que ponerlo fuera del personaje para que de esa forma no sea dependiente y ya de otra forma habría que anidarlo. Dice que hacer otro grupo también, que sea parte de este, pero que solo se mueve en función del grupo. No, yo creo, o sea, la cámara tendría que estar, podría estar dentro del grupo perrito por el hecho de que para estar ordenados, pero no dentro del perrito. Ah, ok. Sí. Y ya de ahí, tal vez podría ser que tiene una opción la cámara de algún objeto al cual seguir. Y como algunas otras cosas que hemos hecho, drag and drop al perrito como tal. Eh, pues no. Como ven, el hecho que el personaje se mueva es independientemente al movimiento de lo que es el grupo, ¿no? Pues dado que no está vinculado a lo que es el perrito como su padre, entonces no estamos consiguiendo ese pequeño movimiento. Como tal, la cámara no tiene tanto ese detalle. Sí hay algunas cosas interesantes que me permite hacer las librerías de las transformadas, pero como tal, no hay algo específico que nos dé por defecto lo que es el componente de la cámara. Entonces, si no hay nada tan específico, lo que nos toca a nosotros, programadores, es implementar y desarrollar alguna técnica para que esto funcione. Entonces, podemos hacer un pequeño script que se encargue de modificar la posición de la cámara para que pueda seguir a nuestro personaje. Entonces, nos vamos a crear un nuevo script eh, y lo vamos a asignar y vamos a ver a quién. Entonces, una vez que le ponen botón derecho a lo que son sus assets, pueden crear lo que es un nuevo script. Vamos a llamar seguir personaje. Es aquí en el cual nosotros nos vamos a dedicar a poder eh, modificar la posición de la cámara para que constantemente siga a nuestro personaje sin que tenga que sufrir los pequeños problemas que tiene el personaje como tal, dado su movimiento actual. Noten cosas interesantes, así como hemos visto que tenemos Game Objects, podemos también tener transformadas y rigid bodies para tener la referencia de estas mismas y en base a esto poder eh, utilizar esos datos para que nosotros podamos recalcular la posición de alguien. Entonces, tenemos dos opciones para implementar este script. ¿A quién le podemos asignar el script? ¿A la cámara o al personaje? ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿A quién le asignarían una instrucción para poder seguir al personaje? En teoría la cámara y La madre. Sí. Esa es una opción. Entonces vamos a utilizar esa, lo más elocuente, lo que es el nombre que le puede estar a mi archivo, seguir personaje, significa que la cámara va a seguir al personaje. Entonces, la cámara va a ser quien tenga este pequeño script. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, una vez que hemos creado esto, es simplemente aumentar esto como un componente. El drag and drop me permite hacer esto. Entonces, ya tiene una referencia de este script. Lo que sí, vamos a necesitar que por uno sepa a quién queremos seguir. Entonces, lo que vamos a tener que pasarle como un valor público va a ser la referencia de a quién seguir, que en términos más simples de componentes va a ser la transformada de alguien más. Entonces, vamos a tener un valor público
todo caso lo podemos llamar target o personaje, el valor que quieran, pero antes de darle el nombre, quiero las transformadas de ese objeto. Entonces simplemente yo quiero saber las posiciones de aquí, del objeto al cual yo quiero seguir. Así guardo lo que es mi código y compila. Mi inspector ya podría referenciar a lo que es mi objetivo. Y basta con lo que yo ya pueda pasarle la referencia de mi perrito para que pueda saber que quiero que constantemente se actualice su posición de la cámara en referencia a la del perrito. Entonces, lo único que voy a querer es que constantemente se vaya actualizando mi propia posición, dado que ya está asignada el script a mi objeto cámara, así como teníamos el self en Lua, puede reconocer mi propia posición. Entonces yo puedo tener lo que es mi position. En todo caso, puedo instanciar otra variable privada, private transform on position, si quieren llamarlo así. En todo caso, lo hago privada por el hecho de que va a ser la propia de la clase. Basta con que yo le pueda pasar esa referencia. Tenemos lo que era el get component. En todo caso, quiero que sea una transformada. Y así tengo una referencia propia a mi posición para poder actualizarla. O referencia a toda la transformada, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que mi propia posición o mi propia transformada actualice su posición y que tenga nuevos valores. Entonces, puedo hacer lo que es el new vector 3. Y quiero que constantemente tenga la posición en X de lo que es mi objetivo. Entonces, basta con tener lo que es el target punto position punto X, tener el primer valor. Eh, ¿Qué sugieren? Modificamos el valor en Y en referencia a la de nuestro objetivo o mantenemos la actual que ya teníamos. ¿Ideas, sugerencias? Yo creo que sí, en caso de que salte tal vez o algo así, o de que caiga. Ok, entonces si modificamos eh, este segundo valor, que dice lo que es position.y de nuestro personaje, pero sí queremos mantener nuestra propia posición o también poner el valor que tenía por defecto, que era 10F, para mantenerlo todavía alejado. Entonces, constantemente lo que va a hacer esto es que vuelva a posicionar a lo que es mi cámara en función a mi objetivo en su posición X y Y, pero yo mantengo mi valor de distancia en F para que mi perspectiva siga siendo la misma, pueda alejarme. Vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar para ver qué tal se ve. Nos vemos que está compilando. Y bueno, lo vamos a ejecutar. Como ven, también cuando he caído se ha movido un poco la cámara y gratamente ya tengo el movimiento. Vamos a desactivar en nuestro perrito lo que es la rotación para ver qué tal se comporta un poco lo que es la cámara. Entonces también, por más de que esté rotando lo que es mi personaje, y por más de que se mueva lo que era la rotación en el eje Z, en lo que es mis paneles transformadas, solo se está modificando el valor de lo que es la cámara. Entonces selecciono también la cámara, va a tener los mismos valores en X y las que tiene mi personaje, pero la rotación era uno de los problemas que estaba ocasionando el hecho que yo la vuelvo un child de mi perrito. Concretamente, con esto creo que ya es suficiente para poder hacer el seguimiento de lo que es nuestro personaje en la forma más simple y básica de su implementación, con un pequeño cambio en el código. Entonces, de esta forma ustedes pueden reasignar algunas cosas,
pasando referencias y haciendo drag and drop, como mencionaba Gabriel, pero nos toca a nosotros intervenir un poco para poder hacer un pequeño script que pueda realizar esa acción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? La cámara no necesita estar en el mismo grupo que el personaje, ¿no? No, podemos sacarla y va a seguir funcionando igual. Ahora lo que sí, si es que ustedes pese a todo la ponen dentro de lo que es el perrito, sí va a ser modificada porque el pague tiene cierta rotación, entonces creería que, me parece, bueno, ya no está rotando mi personaje, entonces solo con estaba girando originalmente, ahí sí ya ven que la cámara se está tambaleando un poco, ¿no? Eh, Voy a aprovechar un poco para modificar el otro script que teníamos. Y cuando nos deslizábamos, quiero que le aplique una pequeña fuerza en el eje Y, solo para que rote un poquito mi personaje y ver qué pasa con la cámara también, si es que todavía la tengo anidada. New vector 3. Y quería que... creo que no es suficiente la fuerza que imprimo al vector para poder hacerlo saltar. Pero esperaba que rote un poquito. Bueno, Colon 6 y rota, entonces nota un poco el movimiento. Dado que mis pequeños pisos tienen un pequeño desnivel, creo que ahí es donde está rotando cuando se mueve. Pero bueno, minúsculo detalle, ¿no? Entonces, si lo saco fuera del grupo, no hace falta que esté ahí. Ahí cuando tenga el pequeño desnivel, solo ves, se mueve un poco en Y, pero no está rotando la cámara, ¿no? Entonces así evito que también sea dependiente en su totalidad de lo que era el grupo, del personaje como tal, para que tenga su movimiento. Preguntas, dudas, curiosidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Ok. Entonces ya tenemos la noción de que esta cámara puede funcionar, nos ayuda bastante. Eh, em, Salvo como varios juegos funcionan, pues ya sabemos que tenemos esto. ¿Alguien me puede decir otros comportamientos, usos que tienen las cámaras en los videojuegos? No solo videojuegos, pero ¿qué más podemos hacer con las cámaras? ¿O qué funcionalidades tienen algunos juegos con cámaras? No solo 2D, 3D también. Que les venga a la mente. Quizá mostrar algo, o sea, una escena, o sea, no, ¿cómo sería esto? Mostrar algún suceso para luego empezar a perseguir al personaje. Sí, es interesante esa noción. Nos muestran algo a Como por, veces. a ver, Ujú. un ejemplo sería en un videojuego de obstáculos que nos muestren justamente, o sea, al inicio del nivel, los enemigos saltando, persiguiéndonos, o, no sé, haciendo su berrinche, y luego que la cámara se recorra hasta nuestro personaje y nuestro personaje corriendo y que luego recién empieza a perseguir a nuestro personaje. Sí, son Podría ser. funciones que también se pueden implementar. Elian, Tal vez desde diferentes perspectivas, digamos, desde arriba o isométrica o así, o si no, tal vez hacer zoom in o zoom out basado en algunos triggers. también. Gabriel, Otra cosa que se podría hacer es no usar no solo una cámara, sino varias. Por ejemplo, en los Resident Evil clásicos se usaban varias cámaras estáticas. exactamente, podemos tener más de una cámara. Tiani, ¿algo más? um, como para, o sea, demostrar como, o sea, dar un efecto de movimiento, o sea, como que, como tipo sacudida o así, o sea, como que es experiencia para el jugador. Sí, sin duda.
Entonces, lo que vamos a hacer, como menciona también Gabriel, podemos tener muchas cámaras. Lo más común en varios juegos, los que son de primera persona, lo que nos da opciones para manipular las cámaras es que tengamos distintas vistas, como menciona Belian. Vamos a tener una vista de lo que es en primera persona, que usualmente alguien puede decir a qué se hace referencia la vista en primera persona. Que, o sea, se pone desde el punto de vista de los ojos en sí, como si fueras tú mismo, algo así. Ujú. O también tener la vista panorámica, si se quiere decir, cuando la cámara está mucho más alejada para poder ver mucho mejor lo que es el escenario. Otras cosas bien interesantes que también pueden tener en cuanto a distintas vistas. Muchos juegos tienen mapas y a veces también la idea de dar la referencia de en qué parte de lo que es el mapa, de dónde están, es poder aprovechar lo que es una vista superior con una cámara para tener una noción más o menos de dónde están dentro de lo que es el escenario o el espacio para poder facilitar a sus personajes o noción de hacia dónde tienen que ir, ¿no? Las cámaras tienen bastantes usos que les pueden dar. Una de las comunes en lo que son los videojuegos, más que nada para manejar esto de distintos modos de vista, es manejar lo que es una cámara en primera persona y también tener una segunda opción para una cámara con una vista mucho mayor. Entonces podemos implementar eso y vamos a hacerlo. Eh, entonces, si bien tenemos lo que es un main cámara, nada nos impide volver a crear otra cámara en nuestra pantalla. Entonces nosotros podemos llamarla cámara 2. Y que quizás quisiera que haga la cámara 2. Quizás se comporte igual. Ustedes también pueden decidir si es que quieren seguir a su personaje, pero pueden modificar otros valores, como ser el valor de la perspectiva. Igual podemos modificar que siga siendo ortográfica, pero que ya no estés a 7 unidades de lo que era mi vista, sino algo mucho más grande. Puedo manejar un valor de 20 para que trate de abarcar mucho más lo que tengo acá. Ahora, pequeño detalle. Esperen, quizás por esto. Sí, ustedes pueden jugar un poco con la perspectiva de lo que es la distancia de la cámara. En todo caso, 15 quizás, para que puedan ver mucho más. Nada va a impedir que tengan las dos cámaras, solo que, a ver si me sale el error. Antes solía salir eh, los objetos de cámara en escena. Ok, ok, no hay ningún problema. Tan solo no se está quejando pese a todo. Entonces pueden tener dos objetos. En todo caso, la pregunta es cuál decide utilizar lo que es su escena. Va a depender de qué cámara está activa. ¿Eso qué quiere decir? Que está activa. Tenemos aquí estos pequeños checkboxes. Vas a ver si un componente está activo. Entonces, si yo desactivara este, por defecto va a tratar el engine de buscar la siguiente cámara disponible y poder desplegar lo que es su contenido. Entonces, básicamente basta con que yo haga estos pequeños juegos. Y usualmente también si es que desactivo esta, también les va a decir que no estoy pudiendo renderizar nada porque ninguna cámara está activa. Entonces nuevamente puedo activar la otra cámara. Noten algo interesante también, dado que esto está pensado también para trabajar con consolas o varias pantallas, no solo con lo que es mobile como teníamos en Solar 2D. Tienen las opciones de renderizar en distintas pantallas. Si han visto esos juegos de carreras que son altamente exagerados con la experiencia de usuario, suelen tener tres pantallas, ¿no? Entonces, para tener como que la vista panorámica de lo que usualmente tendría lo que es el conductor. Entonces, ustedes también podrían destinar que ciertos renders se vayan a distintos displays. Si es que tienen conectados más monitores, usualmente también podrían, al momento de compilar, renderizar en ese formato, ¿no? Por defecto, las cámaras van a estar en lo que es el display 1. Entonces, si es que no encuentran activa una cámara o la principal está desactivada, va a pasar a tratar de renderizar con la siguiente cámara. Entonces, para poder jugar un poco con esta noción de perspectiva entre estas dos cámaras, vamos a hacer un script bastante corto que nos permita elegir qué cámara podemos utilizar para poder eh,
cambia la perspectiva que tenemos. Entonces vamos a hacer un poco de código. Y vamos a ver que es bastante simple. En todo caso, ¿quién se va a encargar de elegir qué perspectiva tiene? ¿A quién le asignaríamos un script que se encargue de elegir qué vista tenemos? ¿Qué GameObject de mi escena podría encargarse de hacer eso? Sugerencias, mi fondo, mis pisos, la misma cámara o el personaje. ¿Quién sería la mejor idea de que pueda controlar qué cámara activa y cuál no? ¿Por qué? Mientras voy a ir creando el pequeño script que se encargue de hacer eso. Entonces, manejar cámaras. Entonces, ustedes pueden decidir en general cuál quieren. A lo conveniente depende si están usando juegos de primera persona que están enfocados en la historia de un solo personaje. El personaje puede ser el mejor candidato para poder implementar lo que es el control de lo que son las cámaras, ¿no? Eh, entonces le podemos asignar eso a lo que es nuestro perito para que él se encargue de decir qué cámara quiere que lo siga o cuál vista podemos estar utilizando. Entonces el pequeño script que teníamos de controlador de cámaras o manejo cámaras, lo asignamos a nuestro perito. Entonces nada impide que tengan más de 2 scripts para un mismo objeto. Obviamente traten de organizarlo de la mejor manera posible. Van a encontrar algunos ejemplos de referencia en cuanto a quiénes de legales ciertos scripts. También van a poder tener un objeto vacío que se encargue de gestionar todo eso, si así lo desean, como que el controlador de la escena. También hay otros formatos de manipular código entre distintos archivos, entonces podemos pasar funciones, y es que también tienen botones en pantalla o algo así, también son otras de las alternativas que tuvieran. Pero bueno, dado que ahora mi personaje tiene esta noción, quisiera que mi personaje pueda elegir qué cámara tiene. Entonces, para eso puedo pasarle la referencia de lo que son mis cámaras. Entonces, así como teníamos GameObjects, transformadas, rigid body, también tenemos lo que son las cámaras para poder manipular, elegir cuál utilizamos. Entonces, va a ser amigable en interfaz. Vamos a hacerla de modo público. Lo guardamos y simplemente es hacer un drag and drop a nuestro script para poder referenciar a cada una de las cámaras. Como ven, ya he activado lo que son los objetos cámara. Entonces, basta con que yo ahora esté mi main cámara y mi cámara 2 a nuestro script y ya tenemos la noción de estos mismos. Súper. Ahora que tengo sus referencias, ya puedo implementarlas en mi fase update para poder elegir qué cámara usar. Pregunta en algunos juegos de computadora. ¿Qué botón destinamos a cambiar de cámara? ¿Sugerencias? A ver, chica. De chica. No, depende. También, yo uso B chica en Cyberpunk, recuerdo. Ok. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Creo que es de vista, o sea, yo lo asocié por eso con B chica, porque Interesante. View. ¿Mm? Me convence. ¿Otros juegos que hayan jugado también? Yo solía usar el control. ¿Alguien más que jugaba Minecraft o algo así? ¿Nadie? Bueno, entonces, si no hay más sugerencias, que sea de chica.
Entonces vamos a utilizar eso para poder jugar con eso. Pues vamos a escuchar una entrada del teclado que sea input get key down y verificamos que el key code sea punto .b. Es que esto pasara, ahí sí vamos a decidir qué cámara tenemos. Entonces podemos elegir eh, tiene una pequeña variable, un booleano, puede ser privado también. Eh, Vista primera persona quizás, igual true. Oh, podemos mantenerla así. Vamos a instanciarla al inicio de nuestro script, vista primera persona igual a true. Eso también quisiera decir que cuando esté en false voy a activar la otra cámara, entonces vamos a jugar un poco con esta variable para decidir cuál se prende y cuál se apaga. Entonces, si es que este está en true, lo que hacemos es cambiarla a un estado de false y desactivamos y activamos las otras cámaras. En todo caso, se va a activar la cámara 2. Entonces tenemos una pequeña propiedad que nos facilita hacer este pequeño clic del checkbox para los componentes, que se llama simplemente is enabled. No es enabled. Y basta con asignarle un true o un false, dado que todo checkbox que tenemos en el inspector de Unity es básicamente un booleano. Entonces, yo quisiera que esta se active y que la cámara 1.enable esté en un valor de false. Caso contrario, hacemos básicamente lo mismo. Mi vista primera persona se vuelve a activar. La cámara 1 se va a activar. Entonces tenemos cámara 1.enable igual a true. Cámara 2.enable igual a false. Entonces, de esta manera ya puedo manejar. Quizás al momento de instanciar lo que son mis cámaras, también puedo directamente apagar lo que es la segunda cámara. Vas a ver que está es únicamente la de primera persona, que es la que sigue a mi personaje, ¿no? Entonces, con esto debería bastarme para que yo pueda manipular lo que son las cámaras. Elegir cuál desplegar solo oprimiendo la letra B chica. Antes quisiera quitar algunos logs que teníamos para que no se nos llene tanto la consola. Voy a comentar esto. Y solo tengo los logs de imprimir. Bueno, sigo teniendo un warning que tenemos una variable todavía que no estamos utilizando. Entonces, súper, ya tengo mis referencias a las dos cámaras. Si ejecutamos nuestro programa, viendo la letra B chica, bastaría para que nosotros podamos intercalar entre lo que son las cámaras. Entonces, por defecto, reviso el componente o el inspector. Mi cámara 2 ha sido apagada. Entonces, si yo oprimo la letra B chica, se está activando. Y si verificar el otro componente, también se ha desactivado lo que es eh, el componente de la cámara. Si vuelvo a oprimir B chica, se va a cambiar y simplemente ya puedo jugar con lo que son las cámaras de esta manera. Y mucho más. Claramente la cámara ya está pensada para que sepa en qué posición está. Ustedes también pueden fijarla, manipular sus posiciones, sus size, su vista ortográfica a de perspectiva si es que así lo desean, convenientemente para darle el uso que ustedes deseen. Pueden darle una transición, una pequeña animación para que muestre el escenario antes de poder inicializar su proyecto. Entonces tienen muchas opciones para manipular lo que es la cámara. Pero gratuitamente está pensado con un propio objeto en Unity, entonces ya es más fácil que ustedes puedan manipular lo que es la perspectiva de la cámara para que hagan o enfoquen lo que ustedes prefieran. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Curiosidades?
Ok. Entonces, con eso estamos con la primera noción de lo que podemos implementar las cámaras. Les doy unos minutos para el break y después del break revisamos lo que son los proyectos para que hagan algunas cuantas preguntas. No hace falta que elijan lo que es su proyecto, pero por lo menos para que ya tengan una noción de que tienen que ir avanzando, pensando para entregar un proyecto. Entonces, les doy 10 minutos hasta 8:43. De ahí retomamos la clase y revisamos los proyectos. Aprovechen de ir a comer, al baño, y de ahí continuamos.
Y chicos, vamos retomando. Una manita arriba para que pueda dar lectura a lo que son los proyectos, para que puedan ver eh, a qué se van a enfrentar. Los demás también, porfa. ¿Ya lo tienes una pregunta o...? Ok. No, no, solo la manita arriba, perdón, estoy desde mi Sí, celular. sí, sí, algunos hacen pulgar y el tuyo era diferente. Súper. Ok, entonces vamos revisando lo que son los proyectos. Bueno, había en el anterior parcial lo que era el tráfico vehicular. Ahora simplemente estamos incluyendo lo que es el tráfico vehicular con colisiones. Nada impide que lo puedan hacer desde cero. El proyecto consiste en una simulación del tráfico vehicular en dos intersecciones con semáforos y vehículos que esperan la llegada de autos para concluir su camino. En todo caso, requerimientos, el fondo debe presentar al menos 6 bloques de cuadras en dos cruces de autos, en los cuales se tendrá semáforos para ambas direcciones, intersecciones en los semáforos para verde, amarillo y rojo, con un intervalo de 5, 2, 3 segundos, respectivamente. Flujo de autos debe incluir al menos 30 vehículos provenientes de distintas direcciones, incluir cruces de cebras que al momento de colisionar con ellas deben decidir frenar, si frenar dependiendo del estado del semáforo. Entonces aquí ya tenemos interacción con colisiones. Impulsar los automóviles con física con un movimiento lineal. Usualmente en el primer parcial se espera que utilicen transitions. Aquí vamos a usar lo que son el linear impulse o otro tipo de funciones que me permite implementarlo sobre los cuerpos físicos. Y finalmente, si un auto colisiona con otro, ambos vehículos deben detenerse, usar una animación para mostrar el auto como chocado. Entonces ahí van a manipular lo que son animaciones. Y también permitir que haya una colisión para también gatillar eso. Finalmente, botón dará inicio a la simulación de autos en flujo vehicular. Y la pantalla de notificar si un vehículo se pasó una luz roja. Entonces, para eso también constantemente tienen que verificar el estado de los semáforos. ¿Hasta acá alguna pregunta con este proyecto? Ok, paso al siguiente. Proyecto 2, demostración de personaje con corona. En todo caso, el otro también está pensado en corona. Un personaje con física será animado en un escenario, mostrando distintos estados para su animación, además de su capacidad de expresarse con física. Requerimientos: crear un menú para poder elegir alguno de los personajes antes de cambiar a la siguiente escena con el personaje. Escena 1. Quiero que manejen escenas con Composer para manipular adecuadamente lo que hemos visto del primer parcial. Y que tengan unos cuantos personajes para poder utilizarlos. 2. Crear un escenario donde el personaje pueda posar y desplazarse. 3. Habilitar un evento, teclado o botones, como más prefieran, para que el personaje pueda moverse en distintas direcciones. Ya también va a variar de ustedes si es que quieren que sea con una vista superior para que se mueva abajo y arriba, como algunos juegos, o si no, basta con el movimiento izquierda y derecha y que tenga acciones de saltar. Habilitar un evento, teclado o botones para poder saltar 2 veces. Al colisionar con el piso, el personaje podrá saltar de nuevo, entonces tienen que limitar la cantidad de veces que puede saltar. Las animaciones que debe tener el personaje son: el personaje debe estar en reposo con una animación de al menos 2 cuadros. Al moverse a la derecha, el personaje debe mostrar una animación de desplazamiento a la derecha. Al detenerse, debe volver a su estado inicial de reposo. De igual manera para el movimiento a la izquierda. Al saltar, el personaje debe cambiar de animación hasta tocar algún objeto, que vuelva otra vez a su estado de reposo, idealmente. Incluir una cámara que siga al personaje, aumentar restricciones de altura y ancho para que también pueda enfocar de manera adecuada lo que es el personaje. ¿Preguntas? En todo caso, debe estar ahí. Ok, paso al siguiente. La situación de personaje en Unity. Básicamente casi lo mismo. Un personaje con física será animado en un escenario, mostrando distintos estados para su animación, además de su capacidad de desplazarse con física.
También se tendrá una pantalla previa para manipular, se tendrá una pantalla previa para manipular al personaje antes de cambiar de escena a la animación del personaje. Entonces también quisiera que manejen dos escenas acá. Un pequeño menú en el cual pueden elegir un personaje. Requerimientos similares: crear un escenario donde el personaje pueda posar y desplazarse, crear una pantalla en la que se puede elegir a los personajes disponibles, mostrando características diferentes por medio de barras porcentuales para sus atributos. Velocidad, fuerza, nivel. Pueden aprovechar estos parámetros para que en la siguiente escena su personaje pueda saltar mucho más, pueda avanzar mucho más. Vamos a jugar un poco con lo que son estas propiedades. 3. Añadir interacción con el usuario mediante inputs para permitir al usuario moverse en pantalla. Pueden usar botones, sino también teclas del teclado. Crear un escenario para que el personaje interactúe con el medio. Entonces también pongan algunas plataformas donde pueda saltar. Y de igual manera, las animaciones que debe tener el personaje son estado de reposo, movimiento izquierda-derecha, también lo que es salto. Sí, esos son los estados. Muy similar al anterior, pero implementado en Unity. ¿Alguna pregunta con este proyecto? Dos. Pasamos al siguiente proyecto, si no. Es un pequeño cómic interactivo. Rápidamente leo un poco el detalle. Manejo y manipulación de cámaras con Solar 2D para crear un cómic interactivo con viñetas animadas. Con un pequeño ejemplo, y este que me gusta bastante. Si conocen lo que es South Park, hay una pequeña gama de lo que son sus animaciones. Está el link también del video. Creo que nos estoy compartiendo audio. Pues en pequeñas animaciones de cada viñeta en lo que ustedes pueden manejar el zoom. Y ya muestran alguna que otra animación de lo que son los recuadros. ¿No ven? No son nada complejas las animaciones, son manipulación de rotación, usar el zoom adecuadamente, desplegar un pequeño texto, modificar algunos sprites. Entonces, ustedes pueden trabajar de esta manera para concluir o realizar este pequeño proyecto. Es muy complejo. Idealmente es que ustedes puedan conseguir los assets y simplemente van cargando transiciones de varias animaciones para tener un resultado similar a este. Voy a adelantar, para que quede un poco claro más o menos la mecánica de lo que es el proyecto y hacer la pequeña animación. Entonces, ¿qué les piden los requerimientos? El movimiento de viñetas de un cómic. Cada viñeta debe contener de 3 a 5 animaciones. La animación puede ser con el sprite o incluso las transiciones. 2, usar una animación de sprites para los cuadros. Crear una interfaz para desplegar el cómic con un evento touch que permita cambiar de transición. Pueden aumentar botones o instrucciones por el teclado también. Uso de escenas para gestionar las diferentes vistas. Entonces, al menos quisiera que tengan 2 páginas para poder hacer los cambios de transición en una misma página. Y al cambiar a la siguiente tengan otro tipo de página con diferentes transiciones, pero igual tengan el mismo controlador para ir y retroceder si quieren hacer algo con las animaciones. O también, si lo ven conveniente, pueden hacer una animación de corrido con música como esta. Eso es todo para este proyecto. Tengo algunas sugerencias en cuanto a assets, si es que ustedes quisieran. O 2, también pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder cortar imágenes de cómics ya existentes y ustedes pueden darle un poco más de interacción. Eh, Obviamente, si es que me acuerdo el nombre. Ahí está. No, Samaí, creo que se llamaba. No sé. Sí, Segment Anything se llama. Es una pequeña herramienta de inteligencia artificial en la que ustedes pueden subir una imagen y va a tratar de recortar lo que son algunos detalles, como ven acá.
logra conseguir todos los márgenes de lo que es una imagen y así también pueden tener cada imagen por separado para poder animarla dentro de lo que es la viñeta del cómic. Como sugerencia. O también les puedo dar otros assets de otras historietas, si es que sí lo desean. ¿Preguntas? Ok, pasamos al siguiente proyecto. Proyecto 5, Prey Hunter, simulación de cazadores y presas. Basado en uno de los proyectos más clásicos para poder hacer simulaciones, el proyecto consta en crear un escenario que contenga la simulación. Idealmente hay que hacer un spawning de presas, inicialmente 20 individuos, o poder manejar lo que sea conveniente para poder representar la animación. Crear un spawning de cazadores iniciales, al menos 5 cazadores, usualmente siempre hay menos cazadores que presas. Y crear iteraciones que desplazarán a las criaturas en un valor aleatorio con física. Si los cazadores colisionaran con las presas desaparecerán y el contador de vida del cazador aumentará en una unidad. Cada iteración, el contador de vida del cazador disminuye en uno. Si llega a cero, también desaparece. Todo cazador que no caza se muere de hambre, entonces pueden jugar con ese tipo de animación o con ese tipo de lógica. Al concluir cada iteración, por cada 4 presas aún existentes, se crea una nueva presa aleatoriamente. Entonces, mientras la población de las presas siga sin ser cazada, les da chances también de seguir populándose y crear más presas para que también sean cazadas o también prevalecer a su especie. La simulación debe concluir cuando ya no haya más presas o ya no haya más cazadores. Entonces, tienen que hacer varias iteraciones para poder simular este juego de lo que son los cazadores y las presas, impulsado con lo que es física. ¿Preguntas? Sí, paso al siguiente proyecto. Proyecto 6, Ballistics, nueva implementación. Si alguna vez han jugado el juego Crash Bash, que es uno de los más divertidos, según yo, para la saga de Crash Bandicoot en PlayStation 1, hay este pequeño juego que era un poco similar a la idea básica de lo que era fútbol, quizás un Pong, en la cual tenías 4 personajes que estaban cada uno en su propia portería y aleatoriamente se iban lanzando estas pequeñas esferitas de metal a lo que era el escenario, los cuales iban rebotando entre sí, tenían cierto impulso, cierta velocidad, pueden jugar randómicamente con ese valor y comenzaba cada personaje con una cantidad de puntos. Cada vez que una pelota entraba a lo que era la portería de cada personaje, se iba reduciendo y eventualmente si llegaba a cero es que perdía y el juego consistía en que tú prevalezcas y los otros pierdan. Pues la idea de hacer este pequeño proyecto, no pido tanto detalle en lo que es la parte, puede ser en 2D, pero si es en 3D mucho mejor. Tener un botón que permite iniciar el juego. El juego consiste en crear 4 porterías, donde las pelotas marcarán puntos en contra del jugador si la pelota pasa la línea de la portería. El usuario podrá controlar el movimiento de uno de los personajes de una portería, solo pudiendo hacer el movimiento en un solo eje para defender su portería. Entonces, como ven, hay un pequeño carril que permitía que el personaje se mueva de izquierda a derecha o de abajo arriba únicamente para poder defender su portería. El juego debe crear una o más pelotas constantemente con cierto impulso para que los jugadores puedan atacar o defenderse, empujándolas. Entonces ahí van a manejar la propiedad del bounce para que también al colisionar con sus personajes, también les pueda hacer un rebote para empujar en otra dirección. También si son más fieles al juego, podrían aumentar un impulso adicional, una tecla que les dé un campo de fuerza que les permitía empujar aún más fuerte las pelotas, además del bounce básico que tenían. El juego debe, y bueno, poner un marcador para cada portería, entonces el juego concluye de esa manera, anotando puntos y protegiendo. Creo que no tengo más requerimientos. ¿Preguntas? Ok, no hay preguntas.
Proyecto 7, escape del laberinto. El proyecto busca tener un personaje que permita desplazarse por la pantalla en múltiples direcciones por medio de la física, de igual manera prever su colisión con paredes, otros elementos que demuestran la interactividad entre cuerpos físicos con las librerías correspondientes. El requerimiento: crear un laberinto con paredes, obstáculos y trampas. Crear un personaje que pueda moverse con física por el laberinto mediante botones o entradas del teclado. Crear enemigos que al colisionar con el personaje reinician el juego. Entonces, eh, si colisionas con tus enemigos, vuelves al punto inicial o tienes un pequeño menú para iniciar el juego. Idealmente, el objetivo del juego es tener un punto final que permita al jugador pasar de nivel. Entonces, si logras moverte por el laberinto y esquivar a tus enemigos y llegas a este punto, deberías poder pasar. Y bueno, la idea es implementar al menos dos escenas o dos niveles de diseño del laberinto para manipular un poco mejor lo que era la librería del Composer. ¿Preguntas? ¿Este sería en Solar o en Unity? Está abierto para trabajar en los dos. Y entonces, digamos, la cámara podría ser primera persona o tercera persona. Eh, Primera, pero no tengo objeción de que sea tercera. Mi idea también de que sea una escena es que no hace falta mover la cámara, ¿no? Dentro del margen que tengas puedas crear todo. Si también gustas, puedes hacerla primera persona para que sea más reducido y no sepas qué más hay en el laberinto. Tienes que descubrirlo moviéndote, ¿no? No los dejo un poco ahí la creatividad, pero no tengo detalles para manipular la cámara ahí. Simplemente está abierto a que lo usen en Solar 2D o en Unity. ¿Alguna otra Sí, pregunta? este juego es parecido a Pac-Man, Sí, más o menos. puede ser Pac-Man. No hace falta que sean tan inteligentes sus enemigos, basta que estén patrullando o transicionando entre dos puntos, tres si quieren. Y sí, pueden comer más cositas en el escenario. En teoría, no hace falta que implementen algo para matar a sus enemigos, pero el objetivo final es que lleguen de un extremo al otro extremo del laberinto, evitando sus enemigos. Yo sí, Ah, Pac-Man ya. es un pequeño ejemplo. En Pac-Man ganas también cuando comes todas las vallitas, ¿no? También lo pueden implementar así, no tengo problema con que cambien ese requerimiento, ¿no? Para poder ganar, recolectar todos los elementos de la escena para poder pasar de nivel. ¿Alguna otra pregunta? Ok, proyecto 8, cámara controller. Y justo como decía su compañero, y que me encanta, los juegos clásicos de Resident Evil manejaban distintas cámaras, entonces no seguían al personaje, sino se basaban en cuanto a la posición del personaje dentro del escenario para poder mostrar cómo estaba el personaje. Y era lo interesante de este juego de terror: el personaje se movía libremente, tenía esas funciones de movimiento, pero dependiendo en qué parte del escenario se encontraba, tenía este movimiento. Esta es una pequeña sátira de cómo se ve originalmente el juego, pero básicamente tenía este detalle. Entonces manejaban eh, ups, distintas escenas para poder, o distintas cámaras para poder captar el movimiento del personaje. Y únicamente lo que tienen que hacer es controlar constantemente la posición del personaje para delegar la cámara correspondiente. Eh, Aquí tienen unos cuantos links también de lo que es el juego, si es que no lo hubieran jugado. Pero básicamente el requerimiento es tener un personaje que se pueda desplazar en la pantalla mediante el input del usuario. Crear un ambiente de al menos 8 habitaciones, más pasillos entre las mismas. So de cámaras se deberá tener un margen de entre 10 a 15 puntos en que la perspectiva de la cámara cambie en función del personaje en los distintos ambientes. Este proyecto está pensado en hacerlo en 3D. Pueden copiarse cualquier modelo de ACE 3D que esté disponible y gratis. No tengo ningún problema. Lo ideal es que ustedes trabajen lo que son los scripts para manipular la cámara y que su personaje se pueda mover en todo ese escenario. Eh, y tengo un requerimiento más.
Incluir un modo para ver en una perspectiva superior el movimiento del personaje en los ambientes, ignorando la opción de actualizar la cámara en función de dónde se encuentra el usuario. Entonces, básicamente, como hemos hecho, tener un paneo gigante para que vean cómo se está moviendo el personaje indiferentemente a la posición que se encuentra. ¿Preguntas? El control del personaje tiene que ser igual que en el Resident Evil, así de tanque. ¿Cómo? Así como que tenías que rotar en un, como que para mover la dirección y algo así. Como que quedarte quieto y rotar y recién avanzabas, algo así. Sí, no pido que sea tan precisa. Van a ver que si quieren implementarlo también con el mouse, tienen pequeños eventos con el mouse para también verificar que esté rotando con el mouse. No es muy complejo, son 3, 4 líneas de código en un script para que también puedan rotar y ya oprimiendo su flecha de avance o el input que tengan, ya debería habilitarles para mover en la dirección adecuada. Tampoco pido que tengan un asset grande, basta que tengan una esfera, una cápsula, un cubo que se pueda mover para representar esto, ¿no? Luego recién pueden poner materiales o detalles estéticos para que se vea un poco mejor, pero lo último que tienen que ejecutar como tal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, paso al siguiente. Proyecto 9, Among Us Spaceship Navigation. La idea del proyecto es replicar la interacción de personaje de Among Us con los restos de los elementos del escenario para poder completar tareas. Los requerimientos, tener un personaje que se mueva a través de la pantalla para recorrer todo el escenario. Entonces tenemos que hacer la animación de nuestro pequeño personaje que no se pueda mover. Debe haber 5 lugares que al estar en contacto cercano con el personaje se marquen para indicar que se puede interactuar con el mismo para realizar tareas. Si han jugado el juego, cuando nos acercamos a un panel o alguno de los lugares donde tenemos los tasks, al momento de colisionar, como que se marca con un bordecito amarillo para saber que ya puedo darle clic y hacer la tarea correspondiente, ¿no? Tener un poco de interacción al momento de colisionar con estos lugares especiales. O también teníamos la acción de cuando estamos relativamente cerca de lo que era nuestro, bueno, si éramos el impostor, también podríamos matar a la presa, ¿no? Entonces se habilitaba ese botón de kill, también cuando estamos en una colisión relativa, ¿no? El personaje deberá tener animaciones para poder desplazarse de un lado a otro, entonces hay que hacer animaciones, incluir los botones en pantalla que permitan realizar las interacciones o ver el estado de las tareas en conjunto al movimiento del personaje. En el caso orientado a ti, Melissa, que ya has trabajado en el primer parcial, aquí las interacciones puedes directamente cambiar de escena y jugamos el pequeño minijuego de tu primer parcial. Podemos retornar nuevamente a todo el escenario, ¿no? Inge, tendría que terminar el de escáner y aumentar uno más para que sean 5 tareas en total, porque Eh, creo que tengo 3 que Hace estaba falta que completas. trabajes, podrías aumentar un poquito más al escáner y podrías como que la quinta acción sea como que matar y puedes tener un sprite que mate al personaje que está ahí, ¿no? Ah, ya pero ese al que va a matar, digamos, También no animas. puede ser un personaje que esté ahí parado o Sí, ahí nomás, digamos, sin hacer eso. mucho. Mm. ¿No? Puede estar caminando de un lado a otro. No quiero nada muy complejo porque tengo pues, animación de muerte. Mm, ya, estoy bien. Súper. ¿Hay más? ¿Alguna pregunta? Ok. Proyecto 10. Security System Monitoring Unity 3D. La capacidad de poder observar varios lugares en simultáneo para un individuo le facilita tener una mejor perspectiva del ambiente en distintos niveles, como los de seguridad, control y conocimiento del ambiente. Entonces, las cámaras pueden alertar o reconocer si existe movimiento en su perímetro para notificar a los usuarios de la actividad que logran registrar para tomar decisiones. Entonces, algo común incluso en nuestro mundo, sabiendo que las cámaras hoy por hoy también tienen sensores de movimiento, y debes tratar de implementar un poco esto.
Requerimientos, voy a hacer un poco eso. El header tapa un poco. Tener un escenario de una estructura con distintos ambientes que puedan ser observados. Un panel de control me permitirá elegir uno de al menos 6 ambientes para observar. El panel tendrá una alarma o algún recuadro de panel. Se remarcará si es que existe movimiento en la zona en la que se observa. Entonces, básicamente es tener como que el cuadrito. Si está pasando algo, es como que hacer algún efecto visual para poder decir, hey, aquí se está moviendo algo. Al seleccionar un ambiente, en el panel se verá en tamaño completo los elementos de ese ambiente. Un botón deberá permitir retornar a la vista del panel. Entonces, así como podíamos cambiar de cámaras con la letra de chica, sí podemos elegir alguna de las cámaras, independientemente si tiene actividad o no. Y están en esa cámara, como que también deberíamos poder retornar a la vista principal, que es el control de los paneles de las cámaras de seguridad. Al menos 3 objetos o elementos deben estar en movimiento con el fin de aparecer eventualmente en alguno de los ambientes. Entonces pueden limitar el área en el cual la cámara tiene influencia o algo que pueda detectar si es que hay algo ahí para hacer la notificación. Igualmente sus objetos se pueden estar moviendo de aquí a allá. Y si están en la zona correspondiente, ahí ya pueden notificar a la cámara o al panel como tal para que sepan que sugerentemente pueden cambiar esa vista. Las cámaras rotarán en un ángulo de 45 a 180 grados, entonces idealmente también es que se estén moviendo un poquito para que puedan seguir el movimiento del objeto que pasa por su zona. Tip, ya hay funciones que nos permiten observar a un objeto, tenemos lo que es el lookat para las transformadas, entonces sería como que implementar eso al momento de detectar movimiento en su zona. ¿Preguntas? Sí, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Pues entonces es muy similar, Security System Monitoring 2D. En todo caso, el 2D pueden implementarlo también en lo que es Solar 2D, si es que lo ven conveniente. Es muy similar tener un escenario de una estructura con distintos ambientes que pueden ser observados. Estaba abajo. Un panel de control me permite elegir uno de al menos 8 ambientes. Lo que sí les pido aquí es que aumenten 2 ambientes más para tener más que observar. En 2D no voy a tomarles mucho más tiempo hacer esto. El panel tendrá una alarma o algún recuadro de panel. Se remarcará si es que existe movimiento en la zona en la que se observa. Los requerimientos. Al seleccionar un ambiente en el panel se verán en tamaño completo los elementos de ese ambiente. Un botón deberá permitir retornar a la vista del panel. Al menos 5 objetos o elementos deben estar en movimiento con el fin de aparecer eventualmente en alguno de los ambientes. Entonces, de igual manera, va a haber esta pequeña interacción para que también se vayan moviendo más elementos en pantalla y que algún rato sean detectados por las cámaras y poder transicionar. Es un poco similar a hacer el efecto con el cómic, de hacer un zoom y elegir la escena correspondiente donde está pasando algo. ¿Preguntas? Ok, paso al siguiente, proyecto 12, Angry Birds, demo Angry Birds, en todo caso. La idea del proyecto es replicar la mecánica del famoso juego Angry Birds, requerimientos, mejor resistencia en los objetos, madera, piedras, cristal, enemigos, cuando colisiona un objetivo. Tenemos un personaje objeto para lanzar mediante la manipulación de física. Entonces tenemos el pájaro que tenía que impactar contra las estructuras de los puerquitos y hay distintos materiales que pueden resistir en cuanto a la fuerza con la cual está llegando su eh, objeto o personaje. Tener un escenario con objetos para colisionar. Animar la interacción de colisión en base a la resistencia de los objetos. Usualmente los ladrillos como que se iban rajando cada vez que tenían cierta cantidad de impacto con lo que es uno de los pájaros. Y si era muy fuerte, eventualmente también ya se destruía, ¿no es así? Porque la madera era de los materiales más frágiles que con la mínima fuerza podían ya también destruirse, ¿no? ¿Preguntas?
Ok. Proyecto 13 todavía no está acabado. Va a ser un endless jumper. Entonces ya hemos visto la propiedad de bounce. Como les comentaba en clase, también la idea es que tenga un pequeño personaje que una vez que empieza a saltar, pueda manipular la cámara para seguir a su personaje y vaya sumando puntos mientras más arriba llega. Idealmente es que también diseñen un poco de dificultad en los eh, plataformas que le permiten rebotar, jugando también con una propiedad de rebote mucho más alta o también con movimiento de las plataformas para hacer más complicado seguir hacia arriba. Todavía no está acabado este. En todo caso, cuando termine de redactar adecuadamente los requerimientos, también lo voy a subir a la plataforma que puedan tenerlo como opción de proyecto. Otras opciones que también me han sugerido años pasados, han hecho un simulador de física, me han hecho lo que era un péndulo, hayan podido trabajar lo que era la viscosidad también, con lo que era la parte de física. Otra opción que vamos a ver en teoría el viernes, vamos a usar lo que son los joints de articulaciones para poder armar o conectar cuerpos. Eh, entonces, una opción de trabajo había para hacer lo que era el juego de Pico Park, no sé si lo han jugado. Es una serie de pequeños personajes que están atados entre sí. Pues idealmente era poder mover cada uno eh, adecuadamente para conseguir el objetivo de que ambos se puedan mover y están con la restricción de cuánto se pueden distanciar mediante la atadura que tienen. Frente a eso lo vamos a ver el viernes a detalle, para que tengan una idea de que se puede implementar también con lo que son los joints en física. En cuanto a las evaluaciones, criterios de evaluación, van a tener 10 puntos de evaluación en la parte de programación. Luego, generalmente, voy a verificar que tengan propiedades de imágenes, que sepan manejar lo que son los anchors, las otras propiedades display que tienen para ponerlo adelante, atrás, insertar en grupos, XY, escalas convenientemente, transformas de matrices adecuadamente para poder hacer la traslación, escala, rotación si lo necesitan, uso de grupos, eventos y transiciones también para cumplir lo que son los requerimientos, manejo de la física, que usen la librería adecuadamente, algunas propiedades también que les faciliten visualmente mostrar lo que deberían hacer sus personajes en pantalla. Y bueno, manejo de animaciones que puedan también cambiar las secuencias y controlar eso de mejor manera. En C Sharp, para los proyectos en Unity, manejo de scripts, uso de programación orientada a objetos y aplicación de transformadas y propiedades físicas del objeto para también conseguir los resultados esperados. Mucho de lo que es Unity también involucra usar lo que es el inspector, entonces también en parte lo que es su defensa. Ahí es donde tienen que explicarme qué están o por qué están poniendo tal propiedad o utilizándola, ¿no? Finalmente, que cumplan los requerimientos de su proyecto, son 30 puntos, todo esto suma 60. Sus participación y tareas suman el resto de la nota y bueno, tienen 5 puntos adicionales para dedicar un poco de diseño a su proyecto. Y eso es todo. ¿Alguien ya quisiera asignarse un proyecto? Recuerden, si hay más personas con el mismo proyecto, solamente traten de hacer algo distintivo del otro, ¿no? Inge, una pregunta. Si estamos haciendo, o si vamos a hacer en Unity, ¿cómo se subiría, digamos, al Git o algo así? Ahí ya les voy a dar parámetros. Sugerencia, ustedes se crean su propio repositorio y me hacen colaborador. De igual manera, me entregan también, o sea, después de que sea colaborador, su commit media hora antes de lo que es las defensas y ya está ahí evalúo. Si es que fallara por algún motivo, si es que tuvieran a veces recursos muy grandes, que esperaría que no, también lo pueden comprimir en un zip y me lo pueden compartir por Google Drive, pero preferiría que también para también uno su portafolio propio de ustedes de su Git, también lo tengan ustedes. Lo que sí, vean de trabajar el gitignore, vamos a ver eso también, para evitar los archivos que se generan al momento de compilar, que no son necesarios para poder subirlos a lo que es el repositorio, o son innecesarios, si se quiere decir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
¿Y será que puede estar subiendo el documento para que vayamos eligiendo? Sí, lo voy a subir. Denme un ratito más, podemos redactar el 13 y de ahí lo subo y cualquier cosa aumento algunos más y les aviso si es que lo he actualizado. Recuerden, ustedes también me pueden proponer cambios en estos proyectos. Está abierto si quieren desarrollar, por ejemplo, Darío mencionaba Pac-Man en vez del laberinto clásicamente. Pueden hacerlos. Si quieren hacer algo que siempre les ha llamado la atención de niños, de jugarlo o saber cómo se implementa. Ahora es cuando que tienen la libertad también y yo los voy a guiar un poco por eso. Teniendo en cuenta estos parámetros, lo que más hemos visto en este parcial era animación y física y cámaras en general. Vamos a lo que se pueda decorar ahí, lo podemos implementar. Alejandro, Y que, tomando en cuenta lo que dijo de los juegos de cuando eras niño, hay un juego llamado Pikmin Brasil, o Pikmin, como se diga. escribir Eso en el no sé chat. si se puede implementar en el proyecto. Lo puedes escribir en el chat para que lo revise Sí, sí. o dictarme. Kingpin, no te escuché muy bien. Hill Climb Racing. Ok. Ah, ok. Tienes motor y autos. Tienes joints para manejar ruedas y tienes motores. Te puedo dar una guía. No es el que te más sugeriría, pero también sería muy interesante saber hasta dónde puedes llegar. Si gustas, Alejandro, podemos animarnos a hacer ese proyecto y vamos viendo qué requerimientos, sin ser muy exigentes, para que lo puedas lograr y te des el gusto de hacerlo. Está bien, gracias. Voy a investigar también un poquito. Eh, Rápidamente les muestro dentro de lo que son los ejemplos de Corona, tienen también en física, entonces también vamos a estar viendo el viernes joints, más detalle, pero para que tengas una idea cómo se manejan lo que son los autos, tienes joints para lo que son las ruedas, entonces vas a tener algo similar a esto para poder manipular a tu vehículo y es un poco hacer el escenario para que tengas obstáculos que moverte. Pero sí, creería que se podría hacer. Muchas gracias. Pensalo, revisa algunas cosas y el viernes me puedes dar un veredicto. Am, ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere elegir alguno? No, no hay problema. Piensen un rato, vean qué ya han hecho, qué les gusta y ya vayan avanzando también. Mañana que es feriado y el viernes Inge, algunas cosas me pueden considerar. Sí, ¿me puede mostrar de nuevo el de la cámara fija? ¿El que usa varias cámaras? el de Resident Evil o Sí. cámara controller. Ok. Entonces, tener un personaje que se pueda desfasar en la pantalla mediante el input del usuario, crear un ambiente de unas cuantas habitaciones, así como el video muestra que tienes unas cuantas para que distintas cámaras lo enfoquen. Uso de cámaras será tener un margen de entre 10 y 15 cámaras para manejar la perspectiva de distintos puntos. Casi siempre están arriba, a veces en el centro. Tú juegas un poco con eso. Puedes tratar de replicar incluso uno de Resident Evil, no tengo ningún problema. Si es que encuentras assets para eso, puedes hacer el mismo formato o también ser un poco fiel, sino también a tu gusto. Y incluir un modo para ver la perspectiva superior. Entonces, fuera de las cámaras que me van a estar viendo, puedes manejar una pequeña variable. Vas a ver si estás en modo seguimiento o puedes cambiar al modo vista total, ¿no? Entonces voy a tomar ese. Ya. No, súper. Creo que es el primero en 4 años que dicto. Me alegra. Espero que te salga bien. Gracias. Te deseo éxito. Que es mi anhelo también infancia haber hecho eso. Hasta ahí nomás lo he implementado yo. No sé qué se puede. Entonces, Gabriel, cámara controller. Supera. ¿Alguien más? Inge, yo creo que voy a hacer el del laberinto. ¿Alguien? Ok.
¿En Unity o en Solar 2D? En Unity. Ok, no hay ningún problema. ¿Alguien más? El Angry Birds era en Lua o en Unity. En Lua. Pueden hacerlo en Unity. Originalmente incluso el juego está hecho en Lua. Pero si lo haces en Ah, Unity no tengo ningún problema. yo el Angry Birds entonces. Súper. ¿Alguien más? Inge, yo voy a seguir con el Among Us. Eh, Puedo hacerlo en Solar 2D o en Unity, o sea, creo que lo voy a terminar haciendo en Solar 2D, o sea, porque ya tengo parte de eso en el Lua, digamos. Sí, es lo más conveniente y así también te permite mostrar más funcionalidad, si no tendrías que hacer un poco de cero. Tampoco te pediría que seas tan detallista con las interacciones, pero por lo menos saber que si estás colisionando y me puedas decir, puedo hacer algo como que matar, activar una alarma, cosas más simples, pero ya que tienes las escenas, vas a fácilmente hacer un cambio de escena. Sería algo más simple para tus interacciones, ¿no? Ujú. Súper, entonces te noto, Melissa. Among Us. ¿Alguien más? Si no, no hay problema, vayan pensándolo. Rápidamente les muestro una pequeña interacción. Manejar 3D no es mucho más complejo. En todo caso, ya tengo un pequeño proyecto que tengo unas cuantas animaciones. Tengo ya un personaje que se puede mover en pantalla, entonces ya tiene transiciones. Tengo pequeños scripts para mover lo que es el mouse y que pueda rotar. Entonces también la documentación, pueden utilizar un poco de guía con inteligencia artificial, les va a facilitar hacer un poco estos scripts. Pero como tal, pueden hacer eso, no es muy complejo. eh, Simplemente armar algunos componentes, quizás lo que toma a veces tiempo es poner todo en pantalla para hacer estas interacciones, ¿no? Entonces, los aliento que se animen a hacer 3D, si es el caso. No es mucho el trabajo que se hace en hacer 3D. Lo que más toma es conectar todas las cosas, pero igual manejo unas cuantas cámaras. El escenario también maneja algunos prefabs de los elementos que tengo para ir poniéndolos en escena. Y bueno, lo que ya hemos visto, lo de la manipulación de cámaras, es simplemente replicarlo también en 3D. Quizás a veces manejar un detalle con el eje Z, pero la comunidad de Unity es bien grande, entonces van a encontrar muchas referencias para poder implementarlo, muchos tutoriales. Lo que les he pasado, uno bien específico. eh, Tutorials. ¿Dónde está nuestro youtuber favorito para Unity? Ah, esto no sale. Ah, no, no es él. Rayos. Unity tutorial. Carácter. Ups. Ah, justo el que hacía este tutorial. Es que se lo pueden ver. Eres alguien que hace bastantes tutoriales. Creo que les puede dar muchas guías de algo que quieren implementar. No son muy largos y tiene un poco de publicidad porque también trabaja para eso. Pero creo que este es uno de los youtubers que les puede dar mucha orientación a lo que es desarrollar o implementar algunas cosas para algunos de los proyectos de Unity, tanto en 2D como 3D. Él. Entonces, pueden seguirle a él en su canal. Es bastante amigable para aprender Unity. También tiene la documentación. El hecho de también que muestra lo que es scripting. También tienen la parte de lo que es manipular los componentes en el inspector. Entonces, el scripting no les va a mostrar. Entonces, por eso la mejor forma de aprendizaje también es un poco con tutoriales. Y también cuando ya sepan más o menos qué quieren, nada impide que puedan usar inteligencia artificial. Si es que quieren hacer algunos scripts, no tengo mucho problema en eso. Traten de entender lo que sí están haciendo y también sepan qué le están preguntando. Como podría preguntarle a
As a software developer, create a script to have polling platforms in Unity with C#, include collisions to handle those events. Entonces pueden aprovechar estas herramientas. Como ven, me está importando la librería, está creando una pequeña clase. También está manejando lo que es un rigid body, cosa que también hemos visto. Está instanciando el rigid body, consiguiendo el componente. Y bueno, tengo algunos triggers también para manejar lo que son colliders. Es muy diferente. Entonces también está manejando propiedades como kinemáticas. Mientras más detallistas sean con lo que sus prompts para inteligencia artificial, van a tener mejores resultados, pueden probar estas cosas. Yo no tengo mucho problema con esto. Simplemente está bien que vayan curioseando un poco más qué pueden hacer con estos engines y sepan implementarlo y desarrollarlo. Entonces, diría que sepan usar estas herramientas también a su favor. Yo no tengo nada en contra. Y pueden armar el proyecto que más les guste, que la idea de la clase es también implementar lo que más les apasiona, lo que más les gusta, para saber cómo se ha hecho en su rol de aprender a desarrollar. Creo que eso es todo de mi parte. Sin mucho más, en un rato más les subo tanto la grabación de la clase como los proyectos a la plataforma y nos vemos el viernes, ya que mañana es feriado. Gracias, Entonces, Inge. que tengan buenas noches. Pues, Hasta el viernes. Ya estoy bien. Hasta el viernes. Inge, ¿le puedo hacer dos preguntitas más que tengo en la Claro. cabeza? Uno era referente al, ¿no ves que el Among Us tengo que moverlo? O sea, si bien se tiene que mover de derecha a izquierda, como hemos estado haciendo en las prácticas en Ujú. clase, tiene que moverse también de arriba para abajo. Entonces he pensado que la gravedad ahí me va a afectar. Entonces tendría que no utilizar la gravedad para poder hacer eso, pero si no utilizo la gravedad, no va a haber problema con que pueda chocar con las paredes para que no sobrepase, ¿verdad? No, si tus paredes son estáticas y tu cuerpo dinámico, por más de Sí. que no haya gravedad, no debería haber ningún problema. Ah, ya. La segunda cosa que estaba en mi cabeza era, en cuanto al escenario, primero estaba pensando como que ponerlo así todo grandote, que solo enfoque una parte, pero luego cuando quieras recorrer la imagen, no sé, el movimiento del zoom o tendría que ser, o no sé si es mejor cortarlo como por cuadrados todo el mapa y unirlo. No, incluso creo que en el juego original también tienes espacio negro negativo. Si es que estás muy al borde en la cafetería, si no estoy mal, también, bueno, que entre comillas, veías el espacio. Puedes tener una imagen fuera de tu grupo de fondo que esté inicial al inicio. Tengan unas cuantas estrellas si quieres, o si también te sales un poco del margen visual de la cámara, ¿no? Y tampoco es necesario que tengas todos, al menos ten unos cuantos ambientes para que tengas por lo menos tus juegos o lo más cercano posible. No hace falta que sea tan fiel al juego. Si te da el tiempo de armar todo el escenario, genial, si no, no hay tanto lío. Pero la idea es que sí, la cámara te siga un poquito, ¿no? Lo suficiente para moverte por todo lado para que se vea la animación hasta que interactúes con tus objetos para hacer tu cambio de escena, ¿no? Entonces, lo más conveniente no es cortarlo sin la imagen del mapa, sino hacer tener un zoom fijo y con ese zoom que suba para arriba o para abajo, para derecha e izquierda. Sí podrías manejar varias imágenes. Entonces, de lo que es, tú cortas todo el mapa original y lo vas poniendo Ujú. por distintas imágenes. Todas las aumentas al grupo fondo que teníamos y ya tu personaje se va a ir moviendo y vas actualizando tu grupo fondo también para que vaya siguiendo tu personaje, ¿no? Sí, esa es la forma que estaba pensando, solamente que tengo que tener mucho cuidado con el corte. Sí, toma tiempo. Si tuviera la imagen grande, sí la podrías cortar y así es un poco más fácil posicionarla.
asumiendo que también estás cortando con las proporciones iguales para todos, ¿no? Para que también te sea más fácil poner usando la propiedad del display del content height y width para desfasarlo lo correspondiente, ¿no? Toda una Sí, pantalla para que también lo tengas así. tengo el mapa completo, por eso estaba pensando en cuál de las dos opciones era mejor. Si Sí, un mapa entero con un zoom, me imagino, o el recorte del mapa. sí, también recuerda que puedes escalarlo, ¿no? Entonces así lo haces gigante y ya también parecerías tener cuidado también. Y también nos puedes comentar como experiencia qué pasa si haces eso. Entonces puedes tener toda la imagen y simplemente la escalas con esas propiedades que tenemos del scale, del X y el Y sin preocuparte en redimensionar. Ten en cuenta también si le va a costar a tu computadora mostrar eso o si es mejor a veces cortarla y tener distintas imágenes, ¿no? Bueno, cuando hice el cómic no tuve ningún problema. Y como que agrandaba y achicaba unas 2 veces, sí, para ir y volver. Súper. No tuve problema por ese lado. Pero si deseo hacerlo con el mapa completo, le hago un X-Scale y Y-Scale para que aumente el zoom y de ahí no lo vuelvo a redimensionar, simplemente que recorra todo el mapa entero. Sí, Ah, solamente toca ya. poner ya tus paredes para que no te sobrepases por donde no debes, ¿no? Ajá, sí, tengo que llenarlo de paredes, por lo menos a donde voy a ir, digamos, a donde va a caminar. Sí, entonces ahí también va a ser un poco el problema cuando ya sea muy grande, porque también te va a costar pensar en qué parte está la pared donde ya no estás viendo, ¿no? Ah, la ubicación de las paredes solo se puede hacer en donde está enfocada la cámara. No, 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 pero pensar dónde es te va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque vamos a manejar en general el Mm, rango, pues vas a tener algunas quizás que estén en menos algo, y dado que no lo veas al rato, quizás no tengas ese momento, la posición actual, y tienes que dejar un rato con prueba y error para realmente posicionarla donde correspondió, ¿no? es como que tuviera que actualizarlo, o sea, o no. Eh, Mm, no, me refiero a que quizás si solo es el momento que inicies tu simulación, quizás estás como que en la cafetería. Te pregunto sí. rápidamente, digamos, ¿dónde pones la pared de la sala de máquinas, por ejemplo, que está fuera de la pantalla? Te va a costar un ratito saber exactamente la posición para que se acorde a la imagen, ¿no? Ah, ya lo entendí ya. Hacer el cálculo inicial para saber en qué ubicación exacta va a estar el. Sí, te va a tomar un rato porque has escalado no sé cuánto tu fondo, pero para pensar un ratito te va a tomar, entonces vas a tener que como que jugar o empezar en otra posición para también ir poniendo todos los objetos físicos, ¿no? Directamente Unity, por lo menos puedes ver el todo y así asignar donde corresponde, ¿no? Sí, no me acuerdo dónde me pasó eso. Creo que cuando estaba poniendo la ubicación de los botones, pero nunca tuve que ir más allá de lo que se ve, digamos. Exacto. Pues te va a tomar Ujú. un rato, no es nada complicado, pero un ratito va a ser prueba de error porque no sabes exactamente, ¿no? Hasta que veas que estaba bien, mal. Creo que O, tendría que darle que juegue, llegar hasta la parte donde quiero para ver si exactamente está en esa misma ubicación. Y si no está, otra vez probar con otra XY, digamos, ¿no? sí, Ujú. una segunda opción, puedes ver después de escalar el total de tu width y en base a eso quizás un software de edición tipo Photoshop, podrías darle esa misma dimensión a todo tu lienzo, tratar de ubicar tu 0,0 con otras reglas y en base a eso como que manejar tu propia coordenadas y así quizás ir poniendo con el software de edición y recién pasar esas posiciones a tu código. Pero bueno, te dejo ahí un poco ese desafío. I'm listening. Ya, está bien, Miguel, está bien. Muchas gracias. Por ahora creo que esas son mis únicas dudas. Voy a ver hasta dónde avanzo mañana. Súper. ¿Sí? Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes. Nos vemos. Buenas noches, Melissa. Buenas noches.